estamos, por supuesto. Usted sabe de memoria, martes, medianoche, sexto sentido, como no me canso de reiterar en los últimos tiempos, sexto sentido porque para analizar la realidad de hoy hacen falta más de 5 sentidos, 6 como mínimo y por ahí, como vengo diciendo también, por un tema inflacionario vamos a necesitar 10, 12, 15 sentidos. Bueno, hoy un placer, estoy con el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey. José, gracias por estar acá en sexto sentido, como digo, por ahora. Podemos aumentar a décimo también. No, muchas gracias por invitarme y obviamente se necesitan todas estas ínfulas femeninas para entender la realidad argentina y el sexto sentido es la que se los brinda a ustedes. Bueno, ustedes también dicen que, dicen que los hombres también tienen sexto sentido. Lo que pasa a veces lo disimulan, en ese aspecto no quieren decirlo mucho, pero tienen sexto sentido Está también. muy bien. José, la verdad es que, a ver, quiero primero preguntarte cómo estás viendo la situación de la industria en general, teniendo en cuenta que el último año ya empezamos a ver unos números, unas bajadas en algunos sectores, que se está pronosticando un decrecimiento de la industria para este 2014. Sí. ¿Cómo está viendo en general el panorama? No, yo diría, me gustaría hacer un poquito de historia. Sí. Tenemos los últimos 10 años que la verdad que la industria ha crecido considerablemente, no solo lo hemos podido experimentar en la duplicación del PBI industrial, la triplicación de nuestras exportaciones, por supuesto la capacidad industrial instalada está ocupada casi en un 80%, y esto es significativo remarcarlo. Ahora, vos bien decís, las proyecciones que nosotros tenemos para este año nos están arrojando un índice de que vamos a decrecer entre un 1,5 y un 2,5%. Podríamos después analizar todas las variables que se nos presentan como desafíos y por supuesto es tanto desde el sector público como del sector privado una materia que vamos a tener que seguir trabajando para encontrar una mayor competitividad que nos permita revertir por lo menos lo que estamos nosotros manejando como números de indicadores de lo que va a ser el crecimiento industrial de este año. Es muy interesante, mira, se me ocurren miles de cosas que me parece piolas de analizar. Digamos, como vos bien señalás, los primeros años fueron años de crecimiento. Pregunto, se llegó a una capacidad en general, no en todos los sectores, se llegó a una capacidad instalada plena y no se invirtió para poder hacerle frente al gran consumo, o algunos sectores se invirtieron y otros se quedaron rezagados. No, yo creo que se llegaron a niveles de ocupación industrial instalada en lo que el estándar internacional marca como los máximos, es decir, un 80%. Por supuesto, después habría que volcar mayores niveles de inversión a niveles industriales para poder seguir manteniendo el crecimiento. Yo también me gustaría analizar, ya que estamos viendo un poquito en retrospectiva, sí. Acá hubo factores exógenos y hubo factores endógenos que hoy en alguna medida nos volcaron negativamente en la industria. En factores exógenos podríamos nombrar lo que fue la crisis de Lehman Brothers y en el año 2008 claro. Que eso quiera o no, el mundo tuvo una ralentización y vemos cómo fue el comportamiento de la economía americana, de Europa. Por supuesto también esto tuvo una afección en lo que tiene que ver con los países emergentes. Y en términos endógenos, nosotros también hemos tenido algunas pérdidas de competitividad por algunas variables que tienen que ver. Hoy yo significativamente marco como la más importante el tema inflación. Entonces, por supuesto, dicho esto, creo que también es importante ver cómo compartimos este desafío, no solo el sector público, sino el sector privado, para empezar a volcar mayores niveles de inversión y que esto permita, por supuesto, generar una mayor oferta de productos y a partir de ahí empezar a bajar estas tensiones de inflación que hay hoy en Argentina. Inflación, cuestión fundamental. Yo el otro día decía, bueno, es de verdad lo que carcome la estructura económica de un país, porque es muy difícil marcar políticas en general, económicas, industriales, o es muy difícil hacer desde el sector privado una proyección de inversión cuando vos tenés una inflación, bueno, aproximada de casi un 40% anual, ¿no es? Es complicado. Sí, independientemente del porcentaje que por ahí, no sé si es según las mediciones, según digamos. Las mediciones. Sí. Yo creo que la inflación en sí mismo es mala.
Ahora, dicho esto, me parece que hay que ver cómo empezamos con este trabajo. En el sector público, por ejemplo, estamos en medio de discusión paritaria. Sí. Es un tema sensible en donde el sector empleador y el sindicalismo y el sector de los empleados empezamos a discutir cuáles son los parámetros de negociación que vamos a encarar para lo que va del año. Hay que imprimirle razonabilidad a este proceso, porque si no también estaríamos colaborando con niveles de picos inflacionarios que después es muy difícil de sostener. Nuestro principal objetivo tiene que estar, obviamente, en mantener la fuente de trabajo, que fueron casi 5 millones de puestos de trabajo que se generaron en este último tiempo, e inclusive en gran parte lo aportó la industria. Por eso me parece que estos son los objetivos sobre los cuales nosotros tenemos que seguir operando, sobre los cuales tenemos que seguir insistiendo, para poder seguir trabajando. Por otro lado, la inflación también, ojo, porque es muy sensible. La actividad económica, cuando empieza a ralentizarse en el país, también tiene sus problemas, con lo cual esto es un delicado equilibrio sobre el cual debemos trabajar los empresarios, los dirigentes políticos, las normas que salgan desde el Congreso, y a partir de ahí me parece que nosotros vamos a poder tener una salida, porque Argentina, sin lugar a duda, al ser uno de los países emergentes, tiene un potencial por sus recursos, por la disponibilidad hoy de materias primas, por la posibilidad de seguir industrializándose, que no lo tienen los países desarrollados. Entonces me parece que esto es algo que debemos remarcar y a donde tenemos que apuntar. Por ejemplo, otro tema que hace a la industria, el nivel de endeudamiento que hoy tiene el país, que tanto a nivel público como a nivel privado, es desde los ratios más bajos de la historia, si comparamos su PBI con los niveles de endeudamiento. A mí me parece que es un punto sobre los cuales deberíamos trabajar para lograr que se sancionen leyes que estipulen puntualmente cuál va a ser el uso de esos fondos que se den a partir de un nuevo endeudamiento que tiene que entrar sí o sí la Argentina, porque esto es traer a presente el potencial que tenemos para los próximos años de la Argentina, para que lo podamos hoy aprovechar estas generaciones y las generaciones venideras. Entonces me parece que ahí hay varias discusiones que nos llevan a pensar que la Argentina tampoco está en un estado terminal o algo tremendo, sino que hay claramente, si nos ponemos en un marco de diálogo, posibilidades de seguir creciendo como hemos crecido en estos últimos años. Claro, por ejemplo, vos tocas el tema del endeudamiento. Digo, por ejemplo, para todo lo que es proyectos de infraestructura, un país es lógico que tome deuda. Lo que pasa, yo siempre digo, la deuda no es ni buena ni mala desde el punto de vista económico, es un instrumento, depende de cómo lo utilices. Por ejemplo, el tema de infraestructura, es muy difícil que un país no tome deuda. De hecho, no conviene en general no tomar deuda para proyectos grandes de infraestructura. Mira, Karina, coincido absolutamente con tu apreciación. Es decir, no solo es bueno tomar deuda en la medida que se la utilice responsablemente, no para gastos corrientes, sino para cuestiones infraestructurales. Ya que tocaste ese tema, vos sabes que vengo de Salta, soy un empresario del interior, y otro de los desafíos que todavía están vigentes en la Argentina es darle conectividad a nuestro federalismo. Es decir, hoy, para que vos tengas una noción, el 76% de las industrias están radicadas colindando a los grandes centros urbanos. Salta, por ejemplo, representa el 2,5% de la capacidad industrial instalada del país. Esto habla de una asimetría. Las regiones más prósperas del país tienen un Producto Bruto Geográfico casi 7,8 más que las menos prósperas. Esto te habla de un desequilibrio y que está muy ligado a lo que hablábamos del endeudamiento para infraestructura, porque hay que darle conectividad para lograr, sin lugar a duda, entrar y profundizar en un federalismo competitivo. Y esto me parece que sigue siendo una de las materias pendientes que tenemos y los desafíos de las generaciones que estamos empezando a trabajar, ¿no? Vos sabés que, a ver, yo también a veces me pregunto, mucha gente se pregunta qué es primero huevo o la gallina, ¿no? Uno piensa, obviamente, en las materias pendientes que pueden tener muchos gobiernos de turno, cualquier gobierno, pero a veces quedan materias pendientes como ocurre habitualmente, y está bueno puntualizar de cara al futuro lo que le corresponde al sector público. Ahora también a veces uno escucha que, ¿por qué? Uno a veces se pregunta, en realidad en la Argentina no hay tanta conciencia empresaria. Yo no quiero comparar con Brasil porque uno ama su país, y Brasil tiene una clase dirigente empresaria que se pone mucho la camiseta. Yo no sé si a veces esto se ve tanto en la Argentina, y a veces no sé por qué ocurre. Fíjate que, incorporándome en tu reflexión, yo creo que es inevitable la comparación con Brasil.
Eso se define como burguesía nacional. Nosotros los argentinos creo que tenemos que recrear la burguesía nacional sobre la cual se instaló los primeros pasos de nuestra industria, de nuestro comercio. Así crecimos, ¿no? Así fuimos y así fuimos pioneros y potencia potencia de un montón de cosas. Creo que es importante empezar a recrear el verdadero sentido y no como algo negativo, sino al contrario, totalmente positivo de lo que es la verdadera burguesía nacional. Pero soy optimista porque también creo que hay una nueva generación que está incorporándose también en el quehacer nacional desde lo económico y que apunta con estos ideales y estos sentidos. Entonces me parece que es el momento de interiorizarse en la vida gremial empresaria, política, desde nuestra generación, para poder de esa forma empezar a contribuir positivamente en los objetivos que veníamos hablando. Incluso vos viste, José, que cuando se hacen estudios a nivel, suponte, latinoamericano, Argentina es el país con mayor conciencia de emprendedorismo. Quiero decir, hay ganas de hacer cosas en la vida empresaria, de emprender en distintos rubros. Lo que pasa es que hay veces en que uno percibe que tal vez por cuestiones de políticas públicas, muchas veces, y otras también porque en algún momento, viste, el empresario argentino para ahí a veces prefiere, no digo todos por supuesto, pero digo, hay algunos cuantos que por ahí cuando les va bien, dicen, bueno, ¿a quién le vendo la empresa? Automáticamente. Digo, esa no es una conciencia, suponte, que ocurre en Brasil, en Chile mismo, vamos a poner otro ejemplo. No es una conciencia tan extendida. Creo que hay una cuestión cultural que tenemos que volver a revalorizarnos con autoestima en todos los sectores de la Argentina. Fíjate que en Brasil hasta cómo piensan en su moneda. El brasileño piensa en reales, no piensa en dólares, olvídate, la gente ni en euros, piensa en reales. Entonces me parece que nosotros los argentinos tenemos que empezar a pensar en argentinos. Desde mi punto de vista, en este momento soy un empresario, tengo que seguir pensando como empresario argentino, que tengo que saber que mi metro cuadrado no se acaba en mi empresa, sino que tengo que circundar con todo la sociedad sobre la cual estoy operando para poder traer beneficios, y eso se llama inclusión social en definitiva. Claro. Inclusión social y sustentabilidad en el desarrollo en la medida que podamos mantener acotados los impactos medioambientales de forma negativa que también se dan cuando uno está operando industrialmente. Entonces eso es pensar en nuestra futura generación y eso es pensar en trabajo verde para las futuras generaciones. No, y además me encanta eso. Tengo un pequeño suspirito, José, hasta ahora a la noche no hago, digamos, cortes, sino un suspirito de 30 segundos, pero me gusta eso de la revalorización del concepto de burguesía nacional, que hay veces en que por ahí hay gente que no la asocia bien y en realidad las burguesías nacionales en todos los países del mundo son los que hacen que los países de verdad se desarrollen. Porque esa es la etapa que ahora debería venir, ¿no? Es el tema del desarrollo. 30 segunditos, sigo con José Urtubey, ya vuelvo. Nuevo Casino del Mar, un lugar distinto. Nuevos juegos y máquinas tragamonedas desde 5 centavos. Un espacio ideal para disfrutar con amigos. Y shows musicales todas las semanas. Es otra cosa. Nuevo Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Bueno, continuó muy interesante. Tantos temas, José Urtubey es empresario argentino y además es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y la verdad que me interesa mucho. Hay otra cuestión, José. Vos antes hablaste del federalismo y esto salió a colación del asunto de la infraestructura, que evidentemente hay tanto por hacer en infraestructura para la conectividad territorial. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de coparticipación federal del 94, ¿no es cierto?, que por la Constitución del 94 debería haber entrado en vigencia hace 20 años. Digo, esto es muy loco, nadie se hace cargo de esto, digo, viste, es como una cosa... No, por eso yo creo que acá, cuando hablamos de los desafíos, tenemos que responsabilizarnos tanto la clase dirigente pública, política, como los empresarios, culturalmente los argentinos en general. Tenemos temas pendientes como el que vos bien mencionás, que es la coparticipación. Los constituyentes del año 94 establecieron un plazo de 2 años para poder sancionar una nueva ley de coparticipación en la cual se respeten todas las realidades de las economías, distintas economías regionales, claro, que se respeten los distintos, la conectividad dispar que hay en la Argentina para poder crecer equilibradamente en el país.
Eso sin duda es una de las tareas pendientes que tenemos los argentinos, por eso no hay que hablar de un gobierno de turno. Claro, fíjate, vos es un estás hablando del año 1994. Sí. A partir de ahí tenemos pendientes tareas. Sin lugar a dudas, en la medida que nosotros empecemos a profundizar un federalismo competitivo, vamos a poder, como empresarios, seguir desarrollándonos, darle lugares a las economías regionales para que el empleo rural e industrial, pero a nivel local, se siga potenciando, evitar de esa forma las grandes poblaciones que están rodeando hoy en día los cordones bonaerenses, los del conurbano bonaerense, con los problemas que tiene esto a nivel de educación, a nivel de seguridad, y que si naturalmente le damos un empleo local a toda esa gente, podríamos tener un equilibrio en el desarrollo de la Argentina, no solo poblacional, sino económicamente hablando, políticamente hablando y culturalmente hablando, respetando la diversidad que hay también en el país. Este me parece que sin duda es uno de los objetivos que tenemos que tener todos los argentinos. Pero además, José, como vos bien señalás, fíjate la paradoja que se da, que vos tenés una hiperconcentración de población en todo lo que es el conurbano bonaerense, con el déficit, hasta te diría a veces lógico, de infraestructura que eso acarrea, porque tenés más gente de la que, digamos, deberías tener por metro cuadrado, y tenés sectores de la Argentina, en el norte, en el sur, por ahí no tanto en el centro, pero también en todos lados, en donde no hay gente prácticamente. Sin duda, los anegamientos poblacionales son una de las distorsiones que hoy tenemos y sufrimos los argentinos por no, entre otras cosas, no poder avanzar en un federalismo competitivo de fondo. Estas son las discusiones que vamos a tener que... ojo, en Latinoamérica también se está dando y lo está sufriendo Brasil, no es algo exclusivo de la Argentina, pero el potencial que va a tener la región de vista a los próximos 20 años amerita que por lo menos replanteemos este tema para poder avanzar correctamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. En el norte, vamos a poner el tema de la zona norte del país, ¿no es cierto? Suponte, de manera puntual, Salta. Salta es una provincia que tiene una riqueza impresionante, que vos sabés que normalmente por ahí, digo, para poner ejemplo, vos sos salteño, digo, normalmente no se, hasta diría no se difunde demasiado desde lo que es a veces el centralismo, ¿no? de capitalino, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil que a veces se logre llamar la atención sobre la riqueza que tiene la Argentina en todos los puntos. Sí, pero fíjate que son materias pendientes casi desde el momento organizacional del país, porque son economías que han brindado todo a la conformación de una Argentina, y que está bien que ello haya sido así, pero por ejemplo la paradoja es que a Salta le iba mejor que cuando estaba unida a la economía del Virreinato del Perú, que actualmente con el Virreinato del Río de la Plata y toda la conformación nacional que se dio después en la Argentina. Me parece que justamente se dio ese esfuerzo de parte de un montón de zonas que hoy son el norte del país, por ejemplo, pero siempre en la medida que después se compensase con la normativa equilibrada federal que permita un crecimiento armónico. Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos que aprovechar. Lejos de vivirlos como una deuda pendiente, tenemos que saber que es una de nuestras oportunidades para pensar una Argentina futuro, ¿no? Sí, sí. Bueno, insisto y vuelvo al tema de la coparticipación, para que todo el mundo sepa que la mayoría de la gente lo sabe, pero el tema del reparto de impuestos, ¿no? Eso crea grandes asimetrías. Eso es fundamental. Sin lugar a dudas. Y hay responsabilidades como son la educación que recae también sobre las provincias. Claro. Pero en definitiva, estos son puntos que no están ajenos al empresariado, porque nosotros estamos operando sobre determinados niveles de región. Yo soy un empresario del interior, con lo cual creo que a partir de ahí es donde debemos seguir profundizando. Y esta visión federal también, me parece, debe estar ligada a lo que es el relacionamiento internacional de la Argentina, por ejemplo. Hoy se viven grandes antinomias y tenemos que ir por el lado del Mercosur, la Alianza del Pacífico, y a mí me gustaría que también discutamos cómo nos vamos integrando dentro del Mercosur, dentro con nuestras salidas en los puertos del Pacífico, pero a partir de entender la regionalización, es decir, simplemente nos hemos quedado en el Mercosur con acuerdos bilaterales que se dan de los grandes centros urbanos, de Buenos Aires con Sao Paulo. Y creo que me parece que hay que empezar a avanzar también sobre acuerdos regionales que tengan que ver un nucleamiento de la parte norte de nuestro país con la parte norte del país de Brasil, y esa sea también una parte, una salida, los puertos de Antofagasta, nuestras salidas regionales. Es decir, imprimirle una visión federal
no solo para el crecimiento endógeno, sino también para el relacionamiento internacional de nuestra economía. Me parece que eso es también otra de las cuestiones que podríamos trabajar fuertemente desde el sector privado y del sector público. ¿En qué dirías que hoy por hoy la Argentina es más competitiva? ¿En qué sectores industriales es más competitiva la Argentina hoy? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que hoy Argentina en materia, bueno, lo que aconteció con la industria automotriz en los últimos años, sacando el impacto negativo que puede haberse pasado en los últimos meses, es algo llamativo. De todos modos, creo que también hay un capítulo de análisis para ver cómo podemos mejorar de fondo eso. Lo que hace a no ser un simple autopartista que vamos recreando la industria automotriz, sino verdaderamente ir a la mecánica de fondo. Pero sí creo que en términos agroindustriales nosotros tenemos un potencial enorme, por supuesto no del todo aprovechado, porque creo que podríamos agregar mayor niveles de valor y evitar las primarizaciones de nuestras economías. Bueno, en metalmecánica somos muy fuertes, tenemos grandes íconos de industria nacional que también han sido internacionalizadas, como es el caso de Techint, como es el caso de Arcor. Me parece que tenemos grandes ejemplos. Laboratorios también. Laboratorios, pero anclados en la Argentina. Por supuesto que es algo sumamente importante. Pues eso debería, bueno, viste, debería haber un montón de ejemplos de esos, y no por ahí uno siempre nombra los mismos, pero bueno, no son, tampoco es que son tantos, pero debería haber. Coincido con vos, me parece que debería, y sobre todo también, no solo pensando en grandes dimensiones de empresas, sino también en pequeñas y medianas empresas que puedan ir armando su concatenación para poder agregar valor en las cadenas. En la propia cadena de valor. Sobre lo que vienen operando. José, ¿sabés qué? Me parece que otro tema también muy importante, que yo sé que lo están viendo en el sector privado, por supuesto, están todos los empresarios también preocupados por eso, y también sé, bueno, en el sector público, siempre en el sector público eso también es un motivo de análisis, no siempre de ejecuciones puntuales, pero sí de análisis seguro, que es, lo digo a nivel gobiernos nacionales, ¿no? Lo digo, me refiero al tema de la educación. Yo he escuchado a bastantes empresarios decir que, suponte, con la casi inexistencia hoy por hoy de las escuelas técnicas, hay muchos oficios que son requeridos en la industria y no consiguen gente. Literalmente no hay gente por ahí a veces, capacitada para determinadas cosas. Sí, fíjate que nosotros hemos estado y estamos en permanente contacto con las distintas universidades del país, un poco con... Nuestro discurso está en línea con lo que comentás, es decir, hay que volver a las escuelas técnicas también, a fomentar escuelas técnicas. Telepatía, te aviso. No, yo creería que es realismo, porque me parece que en Argentina también nos hemos volcado casi concéntricamente a hablar de nuestro hijo el doctor y nos hemos olvidado de que también hay posibilidades de crecer con lo que tiene que ver con las formaciones duras como ingenieros, como arquitectos, como que tienen que ver en ingeniería industrial y bajando la cadena también en escuelas técnicas en secundario que apoyen lo que es la tecnicatura de formación industrial, desarrollista, y eso es un poco lo que también venimos trabajando desde la Unión Industrial Argentina con las distintas universidades del país. Yo, ¿sabes? Podés creerme, me hacen señas, me ponen la musiquita, ¿qué quiere decir? Que no tengo más tiempo, pero vos sos un tipo optimista, ¿no? En el futuro sos optimista. Soy muy optimista, estoy condenado al optimismo porque me parece que hay un gran potencial en la Argentina y soy de la generación que también rescato, porque ya me he formado en democracia y rescato la institucionalidad del país que tiene. Muchos por ahí escucho hablar de que hay una necesidad de mayor niveles de institucionalismo en la Argentina y estoy de acuerdo, hay que mejorar, pero también es importante rescatar que ya hay una generación, la que seguramente estamos hoy volcándonos más a esto, habituado a por lo menos vivir bajo reglas. Tal cual, es verdad, cosa que es muy importante, hay que rescatarlo también. Bueno, José, de verdad un placer, José, tu vida, de verdad nos vamos a volver a ver, mil gracias. Cuando quieras, muchas gracias. Súper gracias. Yo, ya saben, me despido hasta el martes que viene y no se olvide, con pragmatismo y eficiencia, elija el futuro. Chau. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse. Hasta que llegue el momento perfecto. I'm glad
you came. Qué bueno que viniste. I'm glad you came. Don't you tell me why you are living now. Let's begin again. All we need is love. Love. You will find love. All we need is love. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. El Sistema de Salud Pública de San Isidro cuenta con una flota de ambulancias de última generación. Sistema de Emergencias Médicas 45 12 3107. Este servicio es gratuito y funciona las 24 horas. Agendalo y ante cualquier emergencia médica, mantén la calma y llamanos. 45 12 3107. San Isidro, Gobierno Municipal. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.